Are they moving at all? No, dude, they're not moving. Just send somebody out here, really quick. Gene Hackman, una leyenda de Hollywood, un hombre misterioso y uno de los mejores actores de todos los tiempos, pero al llegar a la increíble edad de 95 años, dejó tras de sí un mensaje que ha dejado conmocionados a fans y críticos por igual. ¿Qué reveló Hackman en sus últimos días? ¿Había algo oculto tras su salida de Hollywood? Quédate con nosotros para descubrir la escalofriante verdad. Y antes de continuar, comenta uno si has visto alguna vez una película de Gene Hackman, o cero si no lo has hecho. Nos encantaría saberlo. Y ahora, entremos de lleno. La carrera de Gene Hackman se prolongó durante décadas y le valió 2 premios de la Academia e innumerables nominaciones. Desde French Connection hasta Sin Perdón, su presencia en la pantalla era inigualable, pero a principios de la década de 2000, sorprendió a Hollywood retirándose por completo. ¿Por qué se fue tan repentinamente? En 2004, Gene Hackman se alejó de la actuación sin una gran despedida, rechazó papeles importantes y todas las entrevistas. Muchos creyeron que se debía a problemas de salud, pero ¿había algo más? Durante años, Hackman vivió en una tranquila reclusión con su esposa, Betsy Arakawa. Entonces, justo antes de cumplir 95 años, hizo una críptica declaración que dejó al mundo estupefacto: la verdad siempre ha estado delante de nosotros, pero nos negábamos a verla. Ahora es demasiado tarde. ¿Qué quería decir? ¿Se refería a Hollywood o a algo aún más oscuro? Algunos fans especulan con que Hackman conocía secretos de la industria que nunca reveló. Otros piensan que sus palabras eran una advertencia sobre el estado del mundo. Si como fuere, su mensaje final sigue atormentando a quienes siguieron su carrera. Un viaje al estrellato de Hollywood. El camino de Gene Hackman hacia el estrellato en Hollywood empezó en un entorno muy distinto del brillante y glamuroso mundo de la gran pantalla. Aunque nació en San Bernardino, California, en 1930, pasó su infancia en Illinois. Sus primeros años de vida se caracterizaron por un deseo insaciable de forjar su propio camino. Fue durante su estancia en el Cuerpo de Marines cuando adquirió el autocontrol y la tenacidad que más tarde definirían su carrera como actor. Se alistó en el Cuerpo de Marines cuando solo tenía 16 años. Tras cumplir el servicio militar, descubrió que le interesaba contar historias y se matriculó en el Pasadena Playhouse, donde pulió su oficio. Sin embargo, alcanzar el éxito no fue una tarea sencilla. A lo largo de varios años, tuvo que hacer frente a la adversidad, aceptando trabajos serviles, ganándose la vida a duras penas y siendo rechazado en repetidas ocasiones. Muchas personas dudaban de su capacidad y le tachaban de ser demasiado típico y poco ortodoxo. Sin embargo, la determinación de Hackman fue inquebrantable durante todo el proceso. La llegada de Bonnie and Clyde en 1967 fue un punto de inflexión en la historia de la película. Fue su interpretación de Buck Barrow la que atrajo la atención de Hollywood. Consiguió dar con la mezcla ideal entre cualidades encantadoras y volátiles en su interpretación del personaje. Sorprendentemente, la industria empezó a tomar nota. Gene Hackman se convirtió en un nombre ineludible para la industria. En la década de 1970, consolidó su posición como miembro de la élite de Hollywood. En la película The French Connection, que se estrenó en los cines en 1971, Hackman hizo una interpretación excepcional del detective Papa Doll. Recibió su primer Oscar al mejor actor por su interpretación en esta película, que era descarnada, poderosa y completamente fascinante. A pesar de que había llegado, Hackman no era de los que se encasillan. Solo unos años después, en 1974, volvió a asombrar a los espectadores con su interpretación en La Conversación, un thriller sedante e intelectualmente estimulante dirigido por Francis Ford Coppola. Fue una de las interpretaciones más espeluznantes que Hackman ha dado en su carrera. Interpretó a un experto en vigilancia que se ahogaba en la paranoia. Después interpretó a Lex Luthor en Superman, en 1978, un papel en el que aportó su agudo ingenio y un carisma aterrador, redefiniendo por completo el concepto de villano de cómic. Era capaz de dominar la pantalla de una forma que muy pocos actores han logrado jamás, ya fuera interpretando a un duro agente de policía, a un solitario herido o a un cerebro diabólico. Su capacidad de adaptación se puso de manifiesto en las décadas de 1980 y 1990. Era capaz de pasar sin problemas de personajes emocionalmente cargados y psicológicamente complejos a figuras autoritarias, rudas y sin pelos en la lengua. En la película de 1986 Hoosiers, interpretó el papel de un entrenador de baloncesto que pasaba por momentos difíciles e intentaba redimirse. Esto convirtió lo que podría haber sido una aburrida película deportiva en algo profundamente emocional.
Al año siguiente, en 1988, se enfrentó a uno de los capítulos más inquietantes de la historia de los Estados Unidos de América, Mississippi Burning, y ofreció una poderosa actuación que dejó al público en estado de shock. Ackman siguió demostrando por qué se le consideraba uno de los actores con más talento de su época a medida que avanzaba la década de los 90, en la película Sin Perdón, que Clint Eastwood dirigió en 1992. Interpretó al despiadado Sheriff Little Bill Daggett, considerado uno de sus papeles más inquietantes. Su segundo Oscar, esta vez al mejor actor de reparto, le fue concedido por su interpretación, tan depurada y polifacética. Poco después, en 1995, colaboró con Denzel Washington en la película Crimson Tide, que dio lugar a la creación de una rivalidad en pantalla cargada de tensión. Al año siguiente, en 1998, apareció en Enemigo del Estado, en la que interpretaba a un antiguo agente de inteligencia junto a Will Smith. En esta película, utilizó su típica seriedad para fusionar acción, tensión y comedia. Desde principios de la década de 2000, Ackman no tenía más pruebas que aportar. Sus interpretaciones habían dejado una huella indeleble en el mundo durante décadas, pero incluso las leyendas saben cuando ha llegado el momento de alejarse de los focos. En 2001, puso un broche de oro a su carrera con Los Tenenbaums Reales, en la que interpretaba al excéntrico y terriblemente imperfecto patriarca de una familia disfuncional. Este personaje destacó brillantemente su capacidad para mezclar humor y tristeza, y fue un momento culminante para él. Luego, en 2004, hizo su última aparición en pantalla en la comedia Bienvenidos a Mooseport, una película desenfadada que, a pesar de no ser su trabajo más alabado, fue una despedida digna para un actor que lo había hecho todo. A continuación, se retiró de la escena. En una decisión bastante inusual para una celebridad de Hollywood, Ackman decidió retirarse por completo de la actuación. Simplemente se fue sin asistir a una gira de despedida ni a un desvanecimiento gradual. Optó por llevar una vida retirada en Nuevo México, donde se concentró en escribir novelas y evitó en lo posible el ojo público. A pesar de que muchos esperaban un regreso más, nunca miró atrás. Gracias a las películas que influyeron en muchas generaciones de espectadores, su legado ya estaba escrito y cimentado. A lo largo de varias décadas, Gene Hackman fue una fuerza sin igual. Era un actor que podía transformarse sin esfuerzo en cualquier papel y aportar una autenticidad inigualable a todas y cada una de sus interpretaciones. No solo era un actor famoso, sino también un narrador, un artesano y una leyenda. Aunque ya no esté entre nosotros, su obra sigue motivando e inspirando. Sin embargo, ahora que ha fallecido, el mundo no solo llora la pérdida de un icono, también nos quedan incómodas dudas sobre los acontecimientos que tuvieron lugar durante sus últimos días. A pesar de que las circunstancias son desconcertantes y los detalles peculiares, el misterio sigue creciendo a medida que se dispone de más información. En un principio, parecía que la noticia del fallecimiento de Gene Hackman era bastante sencilla. Se anunciaba el fallecimiento de una anciana leyenda de Hollywood que había vivido una larga y fructífera vida. Sin embargo, a medida que se iba conociendo más información, la narración tomaba un giro oscuro y aterrador por sí sola. Gene no era el único que había fallecido. También se descubrió que su mujer, Betsy, así como una de sus mascotas, habían fallecido en el interior de su casa de Santa Fe. En ese momento, la historia pasó de tratarse de un fallecimiento pacífico a tratarse de algo mucho más enigmático. Las especulaciones eran exageradas. Un triste accidente, un problema médico o algo más nefasto podría haber sido la causa de este suceso. Cuando las autoridades llegaron a la residencia, descubrieron una escena inquietante que les dejó con más preguntas que respuestas. Betsy Hackman fue encontrada en el baño, descansando cerca del mostrador. La descubrieron allí. Estaba de pie junto a un calefactor que había sido derribado, y había medicamentos con receta esparcidos por el suelo detrás de ella. El calefactor la golpeó al coger algo y resultó herida. No estaba claro. Un aspecto aún más inquietante fue el hecho de que su cuerpo presentaba indicios de descomposición, lo que indicaba que había estado allí durante un tiempo considerable antes de ser encontrado. Tras ser descubierto en una habitación separada, Gene apareció completamente vestido y con sus gafas de sol tumbadas a su lado. Tampoco había lesiones evidentes ni signos de angustia urgente. Sin embargo, por la forma en que estaba colocado, parecía que se había caído inesperadamente. ¿Tenía alguna urgencia médica que le hizo desplomarse? Hizo un esfuerzo por ponerse en contacto con su mujer, pero no pudo hacerlo a tiempo. Y luego estaba el perro pastor alemán que fue descubierto muerto dentro del armario del baño.
mientras que otros 2 perros vagaban por la casa como si no les hubiera afectado. ¿Cuál fue el motivo de su fallecimiento? ¿Estaba relacionado con las circunstancias que provocaron las muertes de Gene y Betsy? ¿Es posible que hubiera sido superado por algo muy distinto? Los investigadores descubrieron otra inquietante revelación. En la puerta principal quedó una puerta abierta. Las ventanas no estaban rotas ni las cerraduras forzadas. No había indicios de que hubieran forzado la entrada. Sin embargo, ¿por qué se dejó la puerta abierta? ¿O alguien había entrado en la habitación? ¿O alguien se había marchado? Numerosas teorías empezaron a circular a raíz de la presencia de tantos factores peculiares. La intoxicación por monóxido de carbono fue una de las primeras hipótesis que se descartaron. A pesar de los exhaustivos exámenes realizados por el personal de los bomberos, no había indicios de fuga en ninguna parte de la casa. Entonces, si no es exposición al gas, ¿de qué se trata? ¿Es posible que haya sido una emergencia médica? Se imagina una cadena catastrófica de acontecimientos en la que una persona sufriera una emergencia sanitaria inesperada y la otra se desplomara como consecuencia de la emergencia, aunque su mujer era mucho más joven que Gene, que tenía 95 años. Ambos se estaban haciendo mayores. Es posible que estuviera presente durante el accidente de Betsy y, en su estado de pánico, falleciera de un ataque al corazón o un derrame cerebral. Otra posibilidad fue una sobredosis accidental. El hallazgo de pastillas dispersas por la zona levantó sospechas. ¿Tenía Betsy una cantidad excesiva de medicación? ¿Había consumido el perro algo venenoso? Además, ¿había tomado Gene algo sin darse cuenta? A pesar de que se habían realizado pruebas toxicológicas, los resultados aún no se habían hecho públicos. A continuación, surgió la posibilidad más inquietante. ¿Hay indicios de mala conducta? El hecho de que la puerta quedara sin cerrar, la peculiar colocación de los cadáveres y la muerte del perro, que no podía explicarse, llevaron a algunas personas a especular con la posibilidad de que hubiera otra persona presente en la casa. No se descubrió ningún indicio de lucha. Sin embargo, es posible que hubiera tenido lugar algo más siniestro. ¿Hubo algún visitante que permaneció sin identificar y no dejó rastro? Las autoridades, a pesar de reconocer el carácter peculiar de la escena, mantuvieron que no había indicadores evidentes de juego sucio. Sin embargo, aunque las investigaciones avanzaban con cautela, el público seguía preguntándose qué había ocurrido. Es incomprensible que un conocido actor y su esposa fallecieran en circunstancias tan extrañas. Aún no había informes formales de la autopsia, y los resultados de las pruebas toxicológicas podrían tardar varias semanas en llegar. Mientras todo sucedía, el enigma seguía haciéndose más profundo. En el interior de aquella casa, ¿qué ocurrió realmente? ¿Fue solo un terrible accidente lo que ocurrió? ¿Fue una cadena de desafortunados acontecimientos médicos? ¿O hubo una mano que no fue visible en los últimos minutos de la vida de Gene Hackman? Por el momento, hay más preguntas que respuestas. Por otra parte, mientras esperamos a que se desvele la verdad, hay algo que es seguro. Hollywood ha sufrido la pérdida de una leyenda, y las circunstancias que rodearon sus últimos días siguen envueltas en un inquietante misterio. La noticia del fallecimiento de Gene Hackman conmocionó a toda la industria del espectáculo. Le llovieron los homenajes de actores, directores y aficionados que desde hacía tiempo respetaban su asombroso talento, su pasión por la profesión y la huella indeleble que dejó en la industria cinematográfica. Francis Ford Coppola, que colaboró con Hackman en la conversación, recordó su brillantez y se refirió a él como un auténtico maestro de su oficio. Describió a Hackman como un intérprete con una profundidad y complejidad que supera a cualquier otro. Viola Davis elogió su capacidad para transmitir emociones auténticas en cada trabajo y dijo que podía ser feroz y vulnerable, y que era uno de los grandes. Antonio Banderas expresó en un mensaje su más sentido pésame por el fallecimiento de una figura legendaria que marcó profundamente la carrera de numerosos intérpretes. Hackman era un hombre capaz de convertirse en cualquier cosa y hacerte creer cada momento, según George Takei, que le consideraba un gigante del cine. Josh Brolin, sorprendido por la noticia, comentó sin rodeos: estoy devastado. Desde el principio, fue uno de mis favoritos, nadie podrá imitarlo. Hubo muchas personas que le rindieron homenaje, no solo actores y cineastas. Homenajes y agradecimientos. Fans de todo el mundo acudieron a las redes sociales para expresar su admiración por el trabajo de Hackman. Gracias a su capacidad para meterse de lleno en un papel y dominar la pantalla, se convirtió en uno de los actores más respetados de su época.
dejó tras de sí una obra que será estudiada y disfrutada durante muchas décadas, desde sus oscarizadas interpretaciones en The French Connection y Sin Perdón hasta su icónica aparición como Lex Luthor en Superman. Su obra será recordada e investigada. No fue solo el talento de Ackman lo que le ayudó a destacar entre la multitud. En sus propios términos, tomó la decisión consciente de abandonar la industria del entretenimiento en Hollywood. A diferencia de la mayoría de los intérpretes, a quienes les cuesta aceptar el concepto de jubilación, Ackman tomó la extraordinaria decisión de abandonar el medio en la cumbre de su carrera. Desde el estreno de Bienvenidos a Mooseport en 2004, no ha vuelto a buscar el centro de atención, no ha hecho nunca una aparición sorpresa en un cameo y no ha regresado a la industria de la interpretación. Abrazó una vida de reclusión, dedicando sus últimos años a la escritura de novelas y disfrutando de la soledad que le proporcionaba Nuevo México. Los fans llevan años esperando su regreso a la gran pantalla, con la esperanza de que ofrezca una última actuación o un último papel. A pesar de ello, Ackman ya había aportado mucho al mundo, y se conformaba con dejar que su obra hablara por sí sola. Su ausencia total de la industria del entretenimiento en Hollywood se consideró prácticamente inaudita en un campo que suele requerir una reinvención continua y una visibilidad incesante. Destacó entre la multitud gracias a esa decisión, al igual que sus actuaciones. A Ackman nunca le interesó hacerse famoso, le apasionaba crear y compartir historias cautivadoras. Esas historias siguen resonando incluso ahora, a pesar de que él ya no está presente. Sus actuaciones han resistido la prueba del tiempo y su influencia ha sido incalculable. En estos momentos de luto, hay algo que es muy evidente. Gene Hackman era mucho más que su carrera como actor. Como narrador, era una fuerza de la naturaleza que tenía la capacidad de dar vida a cualquier personaje con un realismo sin fisuras. Su legado no solo se compone de las películas que dirigió, sino también de los intérpretes a los que motivó y del público al que cautivó. A pesar de que su partida es un acontecimiento trágico, el hecho de que trabajara significa que nunca desaparecerá del todo. En el futuro, sus interpretaciones, su pasión y su efecto seguirán siendo tan grandes como lo fueron en el pasado. Por ello, la industria cinematográfica le estará agradecida el resto de su existencia. Gene Hackman, considerado uno de los actores más aclamados del mundo, se llevó una gran sorpresa cuando tomó la decisión de abandonar la industria teatral en 2004. Lo único que hizo fue alejarse de la industria en un momento en el que todavía estaba muy solicitado y los estudios estaban deseando contratarle para nuevos proyectos. Como estaba acabado, no hubo gira de despedida ni grandes declaraciones. Hackman, en cambio, nunca miró atrás, a diferencia de la mayoría de los actores que se retiran para volver a trabajar en otro proyecto. Alcanzar el estrellato nunca fue un objetivo para Hackman en su carrera como actor. Lo importante era contar historias y el oficio era lo más importante. Además, tras décadas de interpretar papeles exigentes y trabajar sin parar, estaba preparado para hacer algo diferente. Muerte inquietante y detalles inquietantes. En lugar de centrarse en la escritura de guiones, desvió su atención hacia la escritura y empezó a invertir su energía creativa en novelas. Abrazó la vida tranquila, algo que solo han logrado unos pocos iconos de Hollywood. Para alejarse de las luces y las cámaras que le seguían desde hacía décadas, huyó a Santa Fe, situada en Nuevo México. Fue en ese inmenso terreno abierto donde se encontró a gusto. No había alfombras rojas ni ruedas de prensa, simplemente vivía su vida según sus propios términos. Pasaba los días escribiendo, montando en bicicleta y deleitándose con los placeres sencillos que Hollywood nunca le había dado la oportunidad de experimentar. Incluso cuando se hizo mayor, muchos de los que le conocieron comentaron que seguía siendo agudo y comprometido con el mundo, a pesar de ser una persona recluida, a pesar de que luchaba contra los efectos naturales del tiempo, mantuvo su actividad mental al seguir leyendo, seguir escribiendo y seguir pensando profundamente sobre el mundo. Sin embargo, las apariciones públicas, estas desaparecieron esencialmente de su existencia. Era extremadamente infrecuente cruzarse con él, y cuando lo hacía, era siempre de pasada. Un breve vistazo en una tienda de barrio, con un admirador haciéndole una foto rápida al sujeto, en una hazaña que muy pocos intérpretes de su capacidad consiguen. Se había desvinculado por completo de la industria que había sido el motor de toda su vida. Por otra parte, Hackman no añoraba los focos ni sentía el impulso de recuperar sus días dorados. Le bastaba con haber ofrecido al mundo sus mejores actuaciones. En los años previos a su fallecimiento circularon rumores sobre su salud. Se especulaba con que era frágil. Los que le rodeaban insistían en que estaba bien, pero, en realidad,
Muy poca gente era consciente de ello. El hecho de que Ackman hubiera organizado su vida de tal manera que se respetara su soledad era un logro poco común para alguien de su prominencia. Sin embargo, ahora que ha fallecido, su existencia sigue siendo tan misteriosa como antes. Fue el tipo de hombre que vivió su vida según sus propias normas. Desapareció cuando consideró que era el momento y dejó tras de sí un legado que perdurará para siempre, incluso después de su muerte. Gene Hackman sigue siendo un misterio. Fue un actor que dio al mundo todo lo que tenía en la pantalla, pero protegió el resto de sí mismo de la mirada pública. Los sacrificios detrás de su éxito. Cuando Gene Hackman tomó la decisión de dedicarse a la interpretación, que le cambiaría la vida, no solo estaba arriesgando su carrera, sino que, sin saberlo, estaba haciendo sacrificios que afectarían profundamente a su vida personal. Como muchos aspirantes a actores, tuvo que enfrentarse a años de lucha, rechazo e incertidumbre antes de convertirse en una de las estrellas más célebres de Hollywood. Sin embargo, el camino hacia el éxito tuvo un coste que afectó a su familia y a sus relaciones personales, en particular a su matrimonio con Fe Maltese. Hackman se casó con Fe Maltese en 1956, durante un periodo de inmensa incertidumbre en su vida. Por aquel entonces, era un actor desconocido que intentaba abrirse paso en una industria que no parecía interesarse por su talento. Sin ingresos estables y con la única ambición que le impulsaba a seguir adelante, aceptó varios trabajos ocasionales para sobrevivir. Trabajó de portero, conductor de camión e incluso transportista de muebles. Todo ello mientras se presentaba incansablemente a audiciones para papeles que rara vez llegaban. A pesar de las dificultades, Faye siguió siendo su apoyo incondicional. Creía en su sueño, incluso cuando otros dudaban de él. Sus primeros años juntos estuvieron llenos de amor y optimismo, ya que construyeron una modesta vida juntos, creyendo que algún día su perseverancia daría sus frutos. El propio Hackman admitió más tarde que a menudo se preguntaba si llegaría a triunfar en la industria, pero la fe de Faye en él le dio fuerzas para seguir adelante. Juntos formaron una familia y tuvieron 3 hijos, Christopher Alan, Elizabeth Jan y Leslie Ann. Hackman apreciaba a su familia y, en aquellos primeros años, hizo todo lo posible por equilibrar sus responsabilidades como marido y padre mientras perseguía sus sueños en Hollywood. Sin embargo, como a menudo dicta el destino, la búsqueda de la fama y la vida familiar no siempre coexisten en armonía. Hackman saltó a la fama en 1967, cuando consiguió un papel en Bonnie and Clyde, película que le catapultó a la fama. A partir de ese momento, su carrera cobró un impulso imparable. A principios de los 70, era una potencia de Hollywood, protagonista de películas aclamadas por la crítica como The French Connection, que le valió su primer Oscar al mejor actor, y La aventura del Poseidón, un gran éxito de taquilla. A medida que crecía su éxito, también lo hacían las exigencias de su carrera. La agenda de Hackman se hizo incesante, con rodajes, giras promocionales y obligaciones de la industria que consumían la mayor parte de su tiempo. A menudo se ausentaba de casa durante meses, dejando a Faye sola para criar a sus hijos. Los sacrificios que antes justificaba como necesarios para alcanzar sus sueños pesaban ahora sobre su matrimonio. Faye, que antes había sido su mayor animadora, empezó a sentir la tensión de ser madre soltera mientras su marido era arrastrado por la industria del cine. Lo que ella le había ayudado a conseguir su sueño de convertirse en un actor de éxito, era ahora lo que le separaba. A pesar de su paciencia y su amor, la distancia emocional entre ellos crecía con el paso de los años. El inevitable final de un matrimonio. Sin embargo, mientras los focos de Hollywood brillaban con más intensidad sobre Hackman, la oscuridad se cernía sobre su vida familiar. Consumido por su trabajo, Hackman pasaba de una película a otra, viajando de ciudad en ciudad. Faye y los niños se convirtieron poco a poco en extraños en su vida. Las llamadas a casa se hicieron cada vez menos frecuentes, y su presencia en las cenas familiares se convirtió en un raro lujo. En una entrevista concedida en 1989 a The New York Times, Hackman admitió: "Uno se vuelve extremadamente egoísta como actor. Te pasas la vida ansiando el reconocimiento y, cuando llega el éxito, es difícil decir que no. El dinero, la fama, las tentaciones, todo era demasiado abrumador para un chico pobre que se había pasado la vida luchando por demostrar su valía". Faye Maltese esperó pacientemente, con la esperanza de que las cosas cambiaran, pero al final, la distancia entre ellos se había convertido en un abismo insalvable. En 1986, tras 30 años de matrimonio, se divorciaron oficialmente. El primer matrimonio de Hackman terminó tranquilamente, sin peleas, sin batallas legales.
solo el pesar de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. En una entrevista con GQ, cuando le preguntaron qué consejo tenía para su hijo, Ackman admitió amargamente: estuve fuera demasiado tiempo, no tengo ningún consejo que dar. En cualquier caso, sacrificar la felicidad familiar por el éxito tuvo un coste insoportable, y él aprendió la lección por las malas. Un actor memorable. Dicho esto, los misterios que rodean la muerte de Gene Hackman siguen siendo inquietantes a pesar de este hecho. Hay varias cosas que simplemente no tienen sentido. A pesar de que los informes oficiales dicen que no hubo juego sucio, ¿cuáles fueron las razones por las que Ackman, su esposa Betsy y su perro fueron encontrados en zonas separadas de la casa? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a este inesperado descubrimiento? Suponiendo que no se trate más que de una urgencia médica o de un accidente, cabe preguntarse cómo acabaron todos ellos en distintas habitaciones. La puerta de la entrada también se dejó abierta, lo que es otro motivo de preocupación. No había indicios de forcejeo ni de ninguna de las otras características propias de una entrada forzada. Sin embargo, la puerta se dejó ligeramente entreabierta por accidente. Es posible que, cuando alguien necesitaba ayuda, la dejara abierta con la esperanza de recibirla de otra persona que estuviera dentro, o había otra persona que había estado presente en ese lugar pero que había desaparecido sin dejar rastro. Además, las autoridades creen firmemente que los restos habían estado presentes durante un periodo de tiempo que podría haber sido de hasta 2 semanas antes de su descubrimiento. ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Ni un solo miembro de la familia? ¿No hay vecinos a su alrededor? ¿No hay un solo amigo al acecho? Un hombre de la talla de Ackman seguiría siendo buscado por la gente mucho después de que hubiera renunciado a su carrera pública. La pregunta que surge a raíz de esto es por qué alguien tardó tanto en darse cuenta de que algo iba significativamente mal. Los resultados del examen toxicológico pueden incluir las respuestas que se buscan. En cuanto a los medicamentos implicados, ¿qué pasa con ellos? El colapso que sufrió Betsy pudo ser consecuencia de un problema de salud que atravesaba en ese momento. Es posible que la muerte de Gene fuera causada por algo más siniestro, como un shock o estrés. ¿Es esta una posibilidad? Sin duda se seguirá especulando hasta que esos estudios se pongan a disposición del público en general. Es imposible pasar por alto el legado que Gene Hackman ha dejado tras de sí. A pesar de las terribles circunstancias que rodearon sus últimos momentos, su legado perdurará para siempre. Fue uno de los intérpretes con más talento de la historia de la industria de la interpretación, porque imprimía una pasión y una profundidad descarnadas a cada papel que interpretaba. Esto le convirtió en uno de los actores más consumados de la historia de la profesión. Desde la implacable determinación de Papa Doll en The French Connection hasta el tranquilo pavor del Sheriff Little Bill en Sin Perdón, Ackman nos ha regalado algunas de las interpretaciones más famosas de la historia del cine. Su trabajo nos ha permitido ver algunos de los momentos más icónicos de la historia del cine. Además, ¿quién podría olvidar su interpretación en la película Superman como el personaje de Lex Luthor? Una persona que, mientras estuvo en manos de Ackman, se convirtió tanto en encantadora como en letal. A pesar de que su comportamiento podría haber sido fácilmente exagerado, el alcance que poseía no tenía parangón. Un tipo que lucha contra sus propios demonios internos. Un héroe, un villano o una persona de la vida cotidiana que busca dar sentido al mundo que le rodea podría ser su personaje. También podría ser un personaje de la vida cotidiana. Desde el momento en que ocupaba un puesto, lo hacía suyo, individualmente. Aunque dejó la industria del entretenimiento en Hollywood, su influencia siguió haciéndose sentir incluso después de su marcha. Nuevas generaciones de actores, cineastas y espectadores siguen encontrando inspiración en sus películas, que siguen sirviendo de fuente de inspiración creativa. Y a pesar de que su capítulo final está envuelto en el misterio, la obra que ha realizado a lo largo de toda su vida es extremadamente evidente. Por eso, al despedirnos de uno de los más grandes, no nos fijemos solo en la forma en que nos ha dejado, sino en todo lo que nos ha aportado hasta ahora. The French Connection es algo que deberías volver a ver. Proceda a investigar el chat una vez más. La sensación de no ser perdonado hay que tenerla con los 2 ojos abiertos. Es a través de sus actuaciones como se les sigue recordando, y se les sigue recordando a través de ellas. Es imposible negar las aportaciones que Gene Hackman ha hecho a la industria del cine, aunque ya no esté entre nosotros. Nunca olvidaremos la influencia que ejerció en Hollywood. Sus obras teatrales, sus interpretaciones y su misteriosa partida nos han dejado más preguntas que respuestas. ¿Qué crees que significaba realmente el mensaje final de Gene Hackman? ¿Nos estaba advirtiendo de algo más grande o era solo una reflexión sobre la vida?
Haznoslo saber en los comentarios de abajo. Y si te gusta el Hollywood clásico, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias impactantes del mundo del espectáculo. Gracias por vernos.